Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este nuevo vídeo vamos a resolver el examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio del año 2022, ¿vale? La parte de matemáticas de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver el ejercicio número 1. Nos dice que en una caja de bombones tenemos 1/3 de chocolate puro, 2/5 partes de chocolate con leche y el resto de chocolate blanco. Sabiendo que hay 8 bombones de chocolate blanco, ¿cuántos bombones hay en la caja? Lo que tenemos que hacer aquí es intentar montar una ecuación y ver cómo podemos encontrar el resultado. Nos dice que 1/3 parte es de chocolate negro, nos dice que 2/5 partes es de chocolate con leche y tenemos 8 bombones que son blancos. Por lo tanto, sabemos que el total sería X, ¿vale? Es decir, tenemos una caja donde no sabemos el total, ¿vale?, de bombones que hay y X, vamos a llamarlo el total, ¿vale? Es decir, aquí dentro hay X bombones. Por lo tanto, si 1/3 parte es negro, lo que vamos a hacer es 1/3 parte de X, más 2/5 partes son con leche, por lo tanto, 2/5 partes del total, es decir, más 2/5 partes de X del total, más 8 bombones, aquí la X no implica nada, es decir, tenemos 8 de sueltos que son blancos, y esto, la suma de unos más los otros más los blancos, nos da el total de la X. A partir de aquí tenemos una ecuación de primer grado con denominadores, donde lo primero que tenemos que hacer es buscar mínimo común múltiplo y intentar hacer desaparecer los denominadores. Vamos a poner 3 fracciones aquí y una aquí. El 3, que es el denominador, y el 5, que es el denominador, son números primos, por lo tanto, solo se pueden dividir por ellos mismos, así que el mínimo común múltiplo será la multiplicación de ellos dos, será 15. Por lo tanto, ponemos un 15 en todos los denominadores. Sabemos que los que no tenían nada es como si tuvieran un 1, y lo que vamos a hacer es buscar el numerador. Dividimos los denominadores, 15 entre 3 nos da 5 y multiplicamos por el de arriba. 5 por 1, 5x, 15 dividido entre 5 nos daría 3, multiplicado por 2 nos daría 6x, 15 entre 1 nos daría 15 y 15 multiplicado por 8, vamos a multiplicar 15 por 8, 120, y aquí lo mismo, 15 entre 1, 15, multiplicado por x, 15x. A partir de aquí, denominadores los podemos eliminar y nos queda una ecuación de primer grado ya sin denominadores. Vamos a pasar las x a un lado del igual, los números al otro lado. El 5x más 6x lo dejamos, el 15x, como lo cambiamos al otro lado del igual, lo escribimos cambiado de signo, y el 120 pasa al otro lado, menos 120. Si juntamos esto de aquí, esto nos daría estos dos, menos 10, más 6, menos 4x, es igual a menos 120. El número que está multiplicando con la x lo pasamos dividiendo al otro lado y nos daría menos 120 entre 4, menos y menos más, y la x nos daría 30. Por lo tanto, tenemos que el total de bombones de la caja serían 30, ¿vale? Otra manera de intentar hallar la solución de este problema sería un poco por deducción, es decir, podemos decir que
tenemos una caja, ¿vale? Tenemos una caja de bombones donde el total no lo sabemos, pero sabemos que una tercera parte es de chocolate negro y 2/5 partes es de chocolate con leche. Si lo que hacemos es intentar buscar una fracción, ¿vale?, con el mismo denominador, será un poco más fácil. Es decir, vamos a buscar 1/3 y 2/5 partes, vamos a buscar un equivalente que tengan el mismo denominador, ¿vale? Sería 5 por 3, 15, sería buscar el mínimo común múltiplo, y si hemos multiplicado el denominador por 3, el de arriba también, ¿vale? Si no, dividimos 15 entre 5, 3, por 2, 6, y 15 entre 3, 5, por 1, 5. Es decir, es lo mismo una tercera parte que 5/15 partes, ¿vale? Por lo tanto, si aquí, por ejemplo, ¿vale?, lo que hacemos es dividir esto en 15 partes, ¿vale?, representa que si nosotros hacemos, ¿vale?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale?, 11, 12, 13, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y si parto esta por la mitad, 14 y 15, ¿vale? La idea sería que fueran todas iguales, pero, bueno, aquí no me ha quedado igual, pero para que entendamos el tema, representa que tenemos 5 de estas 15 partes, ¿vale? Tenemos 5 que son de chocolate negro. Por lo tanto, tendríamos, ¿vale?, esto de aquí, que serían, ¿vale?, 5 de las partes de chocolate negro. Luego tenemos 6 de las partes que son de chocolate con leche. Es decir, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y luego nos quedan 4 que dice que son los 8 bombones blancos. Por lo tanto, si aquí nos tienen que caber 8 bombones blancos, representa que podemos deducir que cada una de las partes, porque nos quedan 4 partes, 8 entre 4 nos da 2 bombones, ¿vale?, por cada una de las partes. Por lo tanto, si aquí hay 2 bombones, 2 bombones, 2 bombones y 2 bombones, que son los 8 bombones blancos, si lo multiplicamos 2 por las 15 partes que tenemos, ¿vale?, esto nos daría el total de 30 bombones, que es lo mismo que nos ha dado antes con la ecuación de primer grado, ¿vale? Vamos a ver el segundo ejercicio. Nos dice que resolvamos, ¿vale?, paso a paso las siguientes ecuaciones. Tenemos una ecuación de primer grado y tenemos una ecuación de segundo grado. Vamos a hacer primero la de primer grado, vamos a copiarla aquí en una página nueva y vamos a resolverla, ¿vale? Teníamos como denominador el 3, arriba tenemos 3x menos 1, 3x menos 1, menos 2x es igual a x más 3 entre 3. Es igual a x más 3 entre 3, ¿vale? Igual que nos ha quedado en el ejercicio anterior, tenemos una ecuación de primer grado con denominadores, por lo tanto el primer paso es intentar eliminar los denominadores. Aquí, como tenemos el mismo denominador, este denominador va a ser el que pondremos, ¿vale?, en todos los términos que tenemos. Vamos a poner un 3 para esta fracción, un 3 para este término 2x y un 3 para esta otra
fracción, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, cuando tenemos un término sin ningún denominador, es como si tuviera un 1 debajo. Por lo tanto, vamos siempre a dividir denominadores y multiplicar por el numerador el resultado. 3 entre 3 nos da 1, si multiplicamos por el de arriba nos quedará 3x menos 1. 3 dividido entre 1, 3, multiplicado por 2x, 6x. 3 entre 3 nos daría 1, multiplicado por el numerador, x más 3. A partir de aquí, eliminamos denominadores y podemos ya pasar x a un lado del igual y números al otro lado. Todo lo que vamos cambiando de un lado al otro nos cambia de signo. 3x menos 6x lo dejamos igual y esta x nos pasa al otro lado menos x. El menos 1, como lo cambiamos al otro lado, nos pasaría positivo y el más 3 lo dejamos a este lado, ¿vale? 3 menos 6 nos daría menos 3, menos 1, menos 4x. Y aquí 3 más 1 nos daría 4 y el último paso, el número que está multiplicando a la x nos pasa dividiendo al otro lado, ¿vale? Cuando nos pasa dividiendo, nos pasa con el signo que tiene, no lo cambiamos. Aquí, por lo tanto, 4 entre 4 nos daría 1 y más y menos nos quedaría menos 1. Es decir, menos 1 sería el resultado de esta ecuación. Vamos a ver ahora la ecuación de segundo grado. Tenemos 3x al cuadrado menos 4x más 1. Si vamos a resolver esta ecuación, 3x al cuadrado menos 4x más 1 igual a 0. A partir de aquí, las ecuaciones de segundo grado, lo que hacemos es resolverlas a partir de la fórmula, ¿vale? Sabemos que la a es el número que está delante de la x cuadrado, la b es el número que tenemos delante de la x y la c es el término independiente, el término que no tiene la x. Entonces, con la fórmula menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c partido todo entre 2 por a, vamos a resolver esta ecuación. Simplemente lo que nos importa es el valor de la a, la b y la c. Vamos a ir sustituyendo, ¿vale?, cada letra por su valor. Aquí pondremos menos 4, ¿vale?, el menos de la fórmula y el menos 4 de la b. Más menos raíz b al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 4, que es de la fórmula, por a y por c, ¿vale? Y todo partido entre 2a. A partir de aquí vamos resolviendo, menos y menos nos quedará más 4, más menos raíz de 4 al cuadrado nos quedará 16 positivo, y esto de aquí tenemos que resolverlo siempre como un pack, ¿vale? Hay tres números seguidos que están multiplicando, por lo tanto 4 por 3 por 1, pues 4 por 3, 12 por 1, 12, y en este caso nos queda menos 12. Y debajo 2 por 3, 6. Resolvemos la resta que nos queda dentro de la raíz. 16 menos 12 nos da 4 partido entre 6. Vamos a resolver la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 sería 2 y a partir de aquí es cuando utilizamos el más y el menos de la fórmula, ¿vale?, ya que la raíz cuadrada siempre tiene el resultado en positivo y en negativo. Por lo tanto, vamos a resolver 4 más 2 entre 6 y 4 menos 2 entre 6. Aquí 4 más 2, 6 entre 6 nos daría 1 y 4 menos 2 nos daría 2 entre 6, que lo podemos simplificar y nos quedaría 1 partido 3, ¿vale? Vale, si seguimos con el examen, tenemos el ejercicio número 3, nos dice: dos socios ponen
2.250 euros cada uno para comprar un terreno. 3 personas más deciden asociarse con ellos para participar en la compra. ¿Cuánto ha de poner cada uno ahora? Es decir, tenemos 2 personas que cada una de las 2 personas va a poner 2.250 euros. Y luego, si se asocian 3 personas más, en total van a ser 5. Por lo tanto, habrá que repartir la inversión inicial entre 5 personas. Es decir, tenemos 2.000, ¿vale? Tenemos 2.250 euros, que esto lo ponen 2 personas. Por lo tanto, hay que multiplicar esta cantidad por 2. Esto nos daría un total de 4.500 euros, ¿vale? Y ahora nos dice que en vez de las 2 personas iniciales, son 5 personas las que invierten en el terreno. Por lo tanto, ¿cuánto les ha costado a cada uno? Habría que repartir esto, ¿vale? Esta cantidad entre 5 personas. 9 por 5 nos daría 45 y 2 ceros más serían 900 euros. Es decir, ahora la nueva inversión sería de 900 euros para cada una de las personas. Vale. Vamos a ver el ejercicio número 4. Nos dice que tenemos un bote cilíndrico de refresco que mide 11 centímetros de altura y 5 de diámetro, ¿vale? Calcula su volumen en centímetros cúbicos. Y luego nos dice que expresemos el resultado en litros, ¿vale? Vamos a calcularlo primero en centímetros cúbicos, que es la unidad que tenemos ya de entrada, ¿vale? Tenemos un cilindro, ¿vale? Tenemos una lata de refresco que nos dice que mide 11 centímetros de altura y 5 de diámetro, ¿vale? Para calcular el volumen de un cilindro es el área de la base, que es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿vale? Por lo tanto, para calcular el volumen sería 3,14 por el radio, cuidado, que nos da el diámetro, es decir, el radio sería la mitad, sería 2,5 al cuadrado y multiplicado por 11, que es la altura. A partir de aquí calculamos, primero hacemos la potencia, que sería 2,5 por 2,5, ¿vale? Primero hacemos el cuadrado, 2,5 por 2,5, lo multiplicamos por 3,14 y lo multiplicamos por 11. Y tenemos 215,875, ¿vale? 215,875. Y esto, al ser un volumen, son centímetros cúbicos, ¿vale? Que es lo que nos pide en el apartado A. Luego nos pide en litros. En litros, el resultado hay que pasarlo en decímetros cúbicos. Cuando un volumen lo tenemos en decímetros cúbicos, es lo mismo que decir que tenemos litros. Por lo tanto, si nosotros pasamos los centímetros cúbicos, ¿vale?, a decímetros cúbicos, que simplemente, ¿vale?, para pasar de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos hay que dividir entre 1000, ¿vale? Si fueran centímetros a decímetros sería entre 10, si fuera superficie, ¿vale?, que fuera al cuadrado, sería dividir entre 100, y como son cúbicos, dividimos entre 1000. Por lo tanto, si dividimos este resultado entre 1000, vamos a mover la coma, ¿vale?, 3 sitios y nos quedará 0,215875 decímetros cúbicos, que es lo mismo que decir litros, ¿vale? Vale, y por último, vamos a ver el ejercicio
número 5, nos dice que un excursionista que recorre el camino del Cid lo hace en varias etapas. Los kilómetros andados en cada etapa son los siguientes: 25, 20, 20, 30, 29, 29, 25, 18 y 20. Nos dice que calculemos las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas, ¿vale? Es decir, la frecuencia absoluta, vamos a poner aquí todos los números, ¿vale? Todos los kilómetros que va haciendo cada día y luego vamos a hacer la tabla que nos pide. Tenemos aquí 25, 20, 20, 25, 20, 20 y 30. Y luego tenemos 29, 29, 25, 29, 29, 25, 18 y 20, ¿vale? Nos pide una tabla de frecuencias y absolutas acumuladas. Esto lo que tenemos que hacer es siempre los números que nos van apareciendo, ponerlos desde el pequeño al mayor, es decir, el pequeño, ¿vale? El que nos sale, esto sería la X, y pondríamos, el primero sería 18, ¿vale? Luego tenemos el 20, luego tenemos el 25, tenemos también el 29 y el 30, ¿vale? Esto es importante, siempre desde el más pequeño al mayor. Y luego la frecuencia absoluta, ¿vale? Que lo podemos poner con una N o con una F. Pondríamos cuántas veces se repite cada número, ¿vale? El 18 lo tenemos una vez, el 20 lo tenemos 1, 2, 3, el 25 1 y 2, el 29 tenemos 1 y 2 y el 30 lo tenemos una vez, ¿vale? Si lo sumamos tendríamos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego, si nos pide la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Que lo que decíamos antes, lo podemos hacer, si lo hacemos con una N o con la N mayúscula, en principio sería lo mismo, ¿vale? La frecuencia acumulada, lo que vamos haciendo es acumular la frecuencia absoluta, es decir, primero con el 18 tenemos 1, más los 3 del 20 tenemos 4, más los 2 del 25 tenemos 6, más los 2 del 29 tenemos 8 y más 1 del 30 tenemos 9, ¿vale? Este número, la suma total y el último número siempre nos tiene que coincidir, ¿vale? Porque aquí hacemos la suma total y aquí vamos sumando, ¿vale? A partir de los números que nos van saliendo. Y luego nos pide también calcula las frecuencias relativas, ¿vale? Las frecuencias relativas lo pondríamos, ¿vale? La frecuencia relativa, si nos pide solo esta de aquí, bueno, como tampoco queda claro, podríamos poner las dos, ¿vale? Las frecuencias relativas, que es la absoluta, es decir, cuántos tenemos respecto al total, es decir, tenemos 1 de 9, ¿vale? Que podemos hacer la división o lo podemos dejar así, yo lo dejaría así en fracción. Aquí tenemos 3 del total, serían 3 de 9, aquí tenemos 2 de 9, aquí también tenemos 2 sobre 9 y del 30 tenemos 1 sobre 9, ¿vale? Y la acumulada, si lo hacemos a partir de esta columna de aquí, lo mismo, es decir, tenemos 1 sobre 9, 4 sobre 9, 6 sobre 9, 8 sobre 9 y 9 sobre 9, que sería 1, que sería el total, ¿vale? Y, por último, nos dice que haya la media aritmética de los kilómetros recorridos, ¿vale?
Aquí lo podemos hacer de dos maneras distintas, simplemente podemos sumar todos los números y dividirlo entre 9, ¿vale? O podríamos hacer una columna nueva, que sería multiplicar x por la f, es decir, la x por la frecuencia por el número de veces que sale, y luego aplicar la fórmula. Sería 18 por 1, 18, 20 por 3, 60, 25 por 2, 50, 29 por 2, 58 y 30 por 1, 30. Si lo sumamos, ¿vale? Sumamos esto de aquí, nos daría 8 y 8, 16. Aquí nos daría 10, 13, una que nos llevamos 14 y 6, 20, 21, 216, ¿vale? Y este es el total que, si lo dividimos por el número total, ¿vale?, de etapas en este caso, que son 9, 216 entre 9 nos da, ¿vale?, la media aritmética, que serían 24, dividiendo, ¿vale?, este número, dividiéndolo entre 9. Lo dicho, otra manera es simplemente sumamos todos los números y lo dividimos entre el total, que es 9, ¿vale? Lo que pasa es que esto de aquí es práctico, porque aquí tenemos 9 números y aún se pueden sumar cada uno y dividirlo. Si en vez de 9 tenemos 100, bueno, pues siempre es mejor multiplicar las veces que se repite cada uno, sumarlo y luego dividirlo entre el total.